En esta parte vamos a ver qué es el potencial de acción, cómo se produce, cómo es el potencial de acción del músculo cardíaco y cómo se relaciona este potencial con la contracción de la célula muscular cardíaca. Dijimos que algunas células, como las nerviosas y la muscular, son particularmente sensibles a los cambios en el potencial de membrana. Y lo que generan es que se exciten y produzcan un potencial de acción. ¿Qué es un potencial de acción? Son cambios rápidos en el potencial de membrana que se extienden rápidamente a lo largo de la membrana de la célula nerviosa o una célula muscular. Entonces, lo que ocurre es, en este gráfico, fíjense que está el potencial de la membrana en milivoltios y el tiempo en milisegundos. Lo que ocurre es que la membrana de la célula está en reposo en un potencial de menos 90 y por distintos mecanismos se empieza a despolarizar. Despolarizar significa, como la membrana está polarizada, es decir, está más negativa del lado de adentro que de afuera, despolarizar significa que se empieza a hacer más positiva para el lado de adentro. Entonces se empieza a acercar el valor de potencial hacia cero e incluso se hace positivo. Más positivo adentro que de afuera, cambia la polaridad. Hasta que llega un punto que la membrana se empieza a repolarizar, es decir, se empieza a hacer más negativa y empieza a descender la polaridad hasta llegar al potencial de reposo. ¿Sí? Esto es lo que ocurre en un potencial de acción. Se descarga la membrana y se vuelve a cargar. Y esto ocurre en una porción de la membrana. Esto hace que las porciones adyacentes de la membrana se, digamos, entre comillas, se contagian y también empiezan a despolarizarse y a generar el potencial de acción, ¿sí? Y esto es lo que hace que viaje el potencial de acción, ¿sí? Es lo que se dice el impulso nervioso, que viaje y desencadene el efecto, que en definitiva en la célula muscular cardíaca sería liberar calcio, que aumente las concentraciones de calcio en el intracelular, ¿para qué? Para que se produzca la contracción. Entonces, las etapas son una etapa de fase de reposo, una despolarización, una repolarización. Vamos a ver los mecanismos que producen este tipo de eventos. En la fase de reposo ya dijimos que la célula estaba en menos 90 y que este potencial se mantenía por la bomba sodio-potasio y por los canales de fuga de calcio, de sodio y también aporta los canales de cloruro. Van a haber determinadas señales que va a hacer que este potencial se empiece a hacer cada vez más positivo, ¿sí? Y va a hacer que este potencial llegue a menos 60. ¿Qué es lo que hace que este potencial sea más positivo? Si dijimos que la membrana estaba más negativa del lado de adentro, lo que va a hacer que sea más positivo es que entren cargas positivas hacia el lado de adentro. Y esto se hace porque se empiezan a abrir, fíjense acá, canales de sodio. Estos canales de sodio se abren y empiezan como un goteo a incorporar iones sodio hacia el interior. Entonces va a empezar a aumentar el potencial de membrana, hasta un punto que va a ser menos 60. Este potencial de membrana que es menos 60 es clave, se llama potencial umbral, porque es el potencial en el cual se va a desencadenar el potencial de acción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a hacer que se activen más canales sodio, pero estos canales sodio son canales que se activan por voltaje, es decir, por cambios de potencial de la membrana. Cuando llega a menos 60 se activan estos y ahí sí se mete mucha cantidad de sodio adentro de la célula y se despolariza con todo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace que arranque este goteo, digamos, que ingresa de a poquito sodio? Hay varios estímulos que pueden desencadenar esto. Hay fenómenos físicos que simplemente lo que hacen, por ejemplo, las células del oído, un movimiento mecánico hace que se abran estos canales sodio y empiece a ingresar sodio, van haciendo cada vez más positiva el potencial de acción hasta menos 60. Y ahí se desencadena el potencial de acción. Hay otros fenómenos que son químicos, que
hay hormonas que se unen a estos canales sodio y ahí sí empieza a entrar el sodio de a poquito, aumentando el potencial hasta menos 60. Y hay otros fenómenos que son los eléctricos, que lo que hacen es el voltaje, como ocurre en el corazón, hace que ingrese sodio, y hay y después, cuando llegamos a menos 60, los canales que dependen del voltaje se activan y ahí sí empieza a ingresar todo el sodio que se pueda adentro de la célula para positivizar el interior de la membrana. Esto que yo les decía, el potencial de menos 60, que es el que se marca acá, es el potencial umbral, que yo les decía que era para que se desencadene el potencial de acción. Si no se llega a este potencial, no se da el potencial de acción, ¿sí? Fíjense que cuando empieza a haber una entrada de sodio por unos canales de sodio, y se llega a menos 60 en el potencial de la membrana. Cuando se llega a este potencial, se activan estos canales que tienen una compuerta, que se activan solo con el voltaje. Y cuando ocurre eso, cuando hay menos 60 milivoltios de potencial de membrana, ahí sí ingresa todo lo más posible de sodio, positivizando la membrana. Perdón, aumenta el potencial de la membrana, ¿sí? El potencial de menos 60 activa estos canales, abren las compuertas y entra todo el sodio. Todo el sodio no, todo el sodio que se pueda, ¿no? Para positivizarla. Entonces, una vez que se abren esos canales e ingresa sodio, al tiempito se empiezan a inactivar. Entonces, este potencial va a llegar hasta positivizarse, llega más o menos hasta más 35 en algunas células, por eso se dice que se sobreexcita, y a la vez que estos canales sodio se cierran, se empiezan a abrir otros canales. ¿Para qué? Para que se vuelva a repolarizar la membrana, para que llegue de nuevo al reposo, al potencial de reposo. Y ahora, yo les pregunto, si para despolarizar tuvimos que meter mucha carga positiva, ¿sí? Para repolarizar, o sea, para que el potencial se vuelva negativo, ¿qué tiene que pasar con la carga positiva? Tiene que salir. Y esto se da por unos canales que son los canales de potasio, que son sensibles al voltaje. A la vez que se cierran estos canales sodio, se activan los canales de potasio. Entonces empieza a salir carga positiva de la célula y se va a disminuir el potencial de membrana. ¿Sí? Va a disminuir hasta un potencial, muchas veces se hiperpolariza, hasta que llega el potencial de reposo. ¿Sí? Obviamente este potencial de reposo se va a mantener, por supuesto, con la bomba sodio-potasio, con los canales de fuga de potasio, de sodio y con el cloro. ¿Sí? Estas fases que le conté, la de reposo, despolarización y repolarización, es el potencial de acción. Es importante que sepamos cuáles son los mecanismos por los cuales se despolariza y se repolariza la membrana plasmática en los potenciales de acción, porque hay distintos fármacos que actúan sobre estos canales. Por ejemplo, la lidocaína es un anestésico local que lo que hace es bloquear los canales de sodio para reducir la entrada de sodio a la célula. Por lo tanto, va a impedir la despolarización. Y por lo tanto no se va a producir un potencial de acción y este no va a poder viajar. Y ahí de esta forma va a producir su efecto anestésico. Como vimos, cuando una porción de la membrana plasmática se despolariza, esto va a hacer que se despolaricen las porciones adyacentes de esta membrana. ¿Por qué? Porque el hecho de que se despolarice ya es un estímulo para que se despolarice la porción siguiente, ¿sí? Que se ponga más positivo del lado de adentro de la membrana hace que la porción vecina se estimule para que se arranque a despolarizar. Entonces, de esta forma va viajando el potencial de acción. Por eso se denomina
al impulso nervioso o muscular, a la transmisión del proceso de despolarización a lo largo de una fibra nerviosa o muscular. Es la transmisión del potencial de acción a lo largo de toda la membrana plasmática. Y este potencial de acción, si se genera en un punto, va en ambas direcciones hasta terminar de despolarizar toda la membrana. Por eso es que se dice que es el principio del todo o nada. Cuando arranca un potencial de acción, va a viajar a lo largo de toda la membrana, siempre y cuando se generen estos potenciales umbrales. Y estos potenciales umbrales permitan que se desencadene el potencial de acción. Por eso es el principio de todo o nada. Es como cuando se pone de moda un TikTok que lo empiezan a hacer todos, la mamá, el papá, los amigos, la abuelita, y se hace viral. Bueno, tiene ese efecto, es un efecto viral, ¿sí? Que arranca en una porción y todos empiezan a hacer lo mismo, a despolarizarse para hacer que viaje el potencial de acción. Lo que acabamos de describir es el potencial de acción en espiga, que es característico de las células musculares esqueléticas y de las neuronas. Pero también hay otros potenciales de acción, como el que encontramos en el músculo liso y en el músculo cardíaco. En las aurículas y ventrículos encontramos este tipo de potencial de acción que es en meseta, que lo que hacen es que el potencial de acción dure más y por lo tanto la contracción sea más prolongada que en el músculo esquelético. En definitiva, ¿qué es lo que hacen los potenciales de acción? Aumentan la cantidad de calcio en el interior de la célula y en lo que es el músculo va a permitir la contracción. Entonces, en el corazón dijimos que hay 3 tipos de músculo: el auricular, ventricular y los que están en el sistema de conducción. Y vamos a ver que, según el músculo del que hablemos, vamos a tener distintos potenciales de acción. En las aurículas y en los ventrículos tenemos un potencial de acción en meseta, y es el que vamos a describir ahora. En este gráfico se ve el potencial de reposo de una célula muscular ventricular, que es más o menos de menos 90. Esta sería la fase 4, una fase de reposo. Cuando se produce un estímulo despolarizante, la membrana empieza a aumentar su potencial, y cuando llega al potencial umbral óptimo, lo que hace es activar canales sodio que dependen de voltaje. Entonces va a entrar mucho, pero mucho sodio adentro de la célula. Por lo tanto, el potencial de membrana va a aumentar súbitamente y va a llegar hasta un potencial positivo de aproximadamente 20 milivoltios. Inmediatamente después que se activan estos canales sodio, se inactivan. Y en esta etapa es cuando se produce el final de esta etapa y pasamos a la fase 1. En la fase 1 se produce una repolarización inicial. Se le dice también repolarización transitoria. ¿Qué es lo que pasa? Se activan canales potasio, que lo que hacen es sacar carga positiva de la célula. Entonces, lo que va a pasar es que si saco carga positiva, va a disminuir el potencial de membrana. También acá lo que pasa es que entran iones cloruro, que son negativos, aportando también a la repolarización de la célula, de la membrana. En la siguiente etapa, este potencial se empieza a mantener, o sea, disminuye y se mantiene, en lo que es la fase 2, que es la fase de meseta. ¿Por qué se mantiene este potencial de membrana? Porque hay un equilibrio entre la carga que sale, positiva que sale, y la carga positiva que entra. ¿Sí? Hay un equilibrio entre la repolarización y la despolarización. ¿Y esto por qué se da? Porque se activan unos canales de calcio sodio se dice, porque tiene una entrada muy importante de lo que es el calcio, pero también ingresa sodio. Y en lo que es la carga positiva que sale es a través de canales de potasio. La permeabilidad del potasio disminuye de manera tal que se balancea con la carga que entra a la célula.
En esta etapa es muy importante el ingreso de calcio. ¿Por qué? Porque el calcio lo que hace es activar los canales de calcio del retículo sarcoplásmico y aumenta aún más el calcio que tenemos en el interior de la célula, produciendo la contracción muscular. En la siguiente etapa vamos a tener la fase de repolarización tardía. ¿Qué es lo que pasa acá? Se abren canales potasio lentos. Entonces sale potasio de la célula disminuyendo el potencial de membrana hasta que se llega al potencial de reposo. ¿Sí? Entonces tenemos una fase 0 de despolarización, una fase 1 de repolarización inicial, la fase 2 de meseta y la fase 3 de repolarización tardía, hasta llegar de nuevo a la fase 4, que es de el potencial de reposo. En esta diapo vemos las principales corrientes que actúan en las diferentes etapas del potencial de acción en meseta. Fíjense que las corrientes de potasio, si bien son corrientes que sacan el potasio de la célula, tienen distinto nombre porque este eflujo de potasio se lleva a cabo por distintos canales, no es que es siempre el mismo canal, son distintos canales. Por eso van a ver que tienen distinto nombre las corrientes, ¿sí? Porque es importante que sepamos cómo es el potencial de acción en meseta y por qué hay canales que son responsables de la despolarización como de la repolarización. Porque, por un lado, hay distintos fármacos que actúan a nivel de estos canales. Y por otro lado, hay enfermedades que lo que producen son alteraciones en estos canales y obviamente lo que hacen es alterar el potencial de acción y va a ser una predisposición a que haya arritmias. Por ejemplo, el síndrome de Brugada es una de ellas que produce alteraciones en los canales iónicos y causa una muerte súbita entre un 4 y un 12%. Porque lo que hace es, fíjense que este es un potencial de acción normal. Fíjense que acá la meseta no ocurre, sino que hay como una muesca. ¿Y eso por qué es? Porque hay un desbalance entre la corriente que sale y que entra. Hay más corriente que sale y por lo tanto se despolariza más. Y la meseta no ocurre. ¿Sí? Y esto es justamente porque hay alteraciones en los canales que entran carga a la célula. Vamos a ver que en el potencial de acción tenemos un periodo refractario absoluto donde cualquier estímulo que ocurra no va a poder desencadenar otro potencial de acción. Y esto se da entre la fase 0 y la fase 2 de meseta. Cualquier estímulo que despolarice la membrana no va a producir un nuevo potencial de acción. Sin embargo, entre el inicio de la fase 3 y su final, hay un potencial refractario, que si hay un estímulo lo suficientemente fuerte, va a activar los canales dependientes de voltaje de sodio, haciendo que se despolarice la célula y arranque un nuevo potencial de acción. Ahora esto lo que va a generar van a ser arritmias, es decir que va a haber una anormal contracción del músculo. Fíjense, este es el potencial absoluto, este es el refractario, y acá un estímulo lo que hizo fue hacer una extrasístole temprana, y acá se observa una extrasístole tardía. Y acá viene la pregunta que nos hacíamos. ¿Por qué el potencial de acción se relaciona con la contracción miocárdica? Y esto es lo que estuvimos respondiendo a lo largo de toda la clase. Porque en la etapa de meseta, ¿cuál es el ion que nos importa? El calcio. El calcio que entra a la célula. Fíjense, lo que veníamos hablando, el potencial de acción viaja por la membrana plasmática, activa los canales de calcio tipo L, que dependen de voltaje, y va a ingresar calcio a la célula. Además de ingresar este calcio a la célula que va a colaborar en la contracción, lo que va a hacer es activar estos canales de rianodina, que los activan ¿para qué? Para que saque el calcio del retículo sarcoplásmico. ¿Sí? Esa activación
liberación de calcio por calcio, porque el calcio estimula a la liberación de calcio. Y esto va a hacer que haya mucho calcio en el interior de la célula y se produzca la contracción. Así es como se acopla el potencial de acción a la contracción. Entonces, lo que vimos fue el potencial en meseta que se puede dar en las aurículas y en los ventrículos. Fíjense que estos potenciales de acción van a dar una corriente, y esa corriente puede llegar a la superficie corporal. Y los electrocardiogramas justamente lo que hacen es registrar esas corrientes. Esto lo van a ver en las siguientes clases, pero fíjense, este es un electrocardiograma, y van a ver que la primera onda, que es la onda P, lo que hace es registrar la despolarización de las aurículas. ¿Ven cómo aumenta acá el potencial de membrana? Y el electrocardiograma lo registra como la onda P. Después está la onda QRS, que lo que representa acá es la despolarización de los ventrículos. ¿Sí? Esto es el ventrículo, despolarización de los ventrículos. Y por último, la onda T, lo que registra es la repolarización de los ventrículos. ¿Sí? Tenemos ondas de despolarización y ondas de repolarización. Esto lo van a ver en detalle con Marichu en las siguientes clases. Y esto a modo de, para adelantarles lo que van a ver en la siguiente clase, es lo que les comentaba, que en las aurículas y en los ventrículos vamos a tener el potencial de acción en meseta, mientras que en el nódulo sinusal y en el aurículo ventricular, el perfil de potencial de acción es distinto. ¿Sí? En estos, el potencial de acción se lo autogestionan, es automático. Y la característica que tienen es que su potencial de reposo, el más negativo que tienen, es de menos 55, ¿sí? Porque esta se está despolarizando, ¿sí? Fíjense que los potenciales de reposo son menos negativos que el que se encuentra en una célula muscular ventricular. Lo que ocurre acá es que en vez de despolarizarse por canales sodio activados por voltaje, estos no se pueden activar. Lo que se activan para despolarizar son los canales L de calcio. Entonces despolarizan. Y después la repolarización es por el flujo de potasio. ¿Sí? Se dice que el potencial de reposo que tienen estas células es un potencial marcapaso, ¿sí? Y también se lo llama potencial diastólico máximo. Esto es a modo de adelanto porque esto lo van a ver en la siguiente clase. Bueno, espero que les haya ayudado a que entendamos este tema y bueno, esta clase la preparé tanto con los libros de fisiología, el Guyton y el Hussey. Fíjense que el Guyton es como que la primer parte de lo que es potencial de reposo. El potencial de acción lo explica bastante más fácil y sencillo, y el Hussey habla un poco más en detalle. Pero está bueno que lean de los dos, porque eso los va a ayudar a que puedan entender en profundidad el tema. En el Hussey, más que nada, lean la parte de lo que es el potencial de acción cardíaco, ¿sí? Para poder terminar de entenderlo. Y después también lo preparé del ROS, del de histología. Recuerden que para entender un tema no se queden con un solo libro, ¿sí? Tenemos que entenderlo de manera integral y de distintos libros. Bueno, ya saben que cualquier cosa me pueden escribir, así que bueno, nos vemos en la próxima clase. Bueno, les mando un abrazo.